Justamente vamos a conversar con quien ocupó en algún momento este ministerio, el Ministerio de la Mujer, la ex ministra Gloria Montenegro. Señora Gloria Montenegro, un gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Un cariñoso saludo para todos los trujillanos y trujillanas y a todo el norte del país. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Gloria Montenegro. Quería empezar la entrevista justamente con lo que ocurrió esta tarde, con el cambio de estos tres ministros en el gabinete de Alberto Otárola. Obviamente cambios a raíz en el contexto de estas protestas sociales. ¿Cómo toma usted, cómo interpreta usted estos cambios allí en estos ministerios? Mira, el contexto es sumamente delicado. El país está pasando por una gravísima crisis política, social, pero haber pasado este mes y tener 50 personas fallecidas, o casi 50, es realmente doloroso. Y tenemos las vistas de Cusco, de Puno, de Apurímac, de Ayacucho, el sufrimiento de la gente, de la familia. Así es que toda estrategia que el gobierno haga por esa cultura de paz, de desarrollo que han denominado este año, tenemos que analizarla a profundidad. Lo primero que se tiene que hacer es parar la crisis, y si por eso han cambiado al ministro del Interior, porque ya no van a haber más balas, va a haber más diálogo, más acercamiento, más atención a las poblaciones vulnerables, va a ser una buena iniciativa. Pero también de parte de todos los peruanos, es tiempo de vernos entre iguales y que la riqueza del país está en su diversidad. Aquí está en Perú la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está visitando todas esas zonas y realmente están, Carlos, indignados de los niveles de racismo, de clasismo, de terruqueo que tantísimo daño le hace al país. Así es que le deseo a Vicente Romero, que lo conocemos porque ha sido jefe de la policía en Trujillo, lo recordaremos, y le diré pues que este es tiempo de acercamiento, de escuchar, de solucionar problemas, y que todas las carteras se pongan las pilas para ver si les falta agua, cuánto tiempo más va a pasar para que les pongan agua. ¿Por qué el gas en Cusco cuesta 80, 90 soles si ahí se produce el gas? De esa tierra sale el gas. ¿Por qué en Puno la gente no puede tener una vida digna? 70% de nuestra niñez en Puno tiene anemia y desnutrición. Eso es un pecado mortal. Sin embargo, entonces, doctora Gloria, sin embargo, la agenda que están poniendo en debate estas personas que están promoviendo estas protestas, estas movilizaciones, es una agenda política, no es una agenda que tiene que ver, como usted habla, de la postergación, del olvido, de que quieren agua, quieren desagüe, en fin, colegios, pistas, el precio del gas. No es esa la agenda. La agenda es renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la agenda es asamblea constituyente, la agenda es la liberación de Pedro Castillo. Esa es la agenda que existe y que todos en las calles repiten. Pero no te olvides, Carlos, que todas estas protestas no nacen hoy día. Todo este resentimiento, toda esta ira que se tiene, no nace con Pedro Castillo o este gobierno. Estas poblaciones tienen décadas de abandono, gobierno tras gobierno, que se fija en Lima y la costa. Pero si nosotros queremos el país, tenemos que poner más presupuesto donde hay menos, donde hay desarrollo, donde hay todas las facilidades para que la gente se manifieste, pues no tendríamos este nivel de violencia. Y lamentablemente, y también hay que ser coherentes y analíticos, y es que en todas estas turbas siempre vamos a encontrar vandalismo, vamos a encontrar obviamente rezagos del terrorismo, vamos a encontrar obviamente minería informal, minería ilegal, vamos a encontrar gente que mueve sus intereses porque les conviene la crisis, y vamos a encontrar también
políticos irresponsables, como los hemos visto moviéndose en Inca, moviéndose en otras zonas, para que la gente salga a justamente bloquear carreteras, quemar llantas, y no es la primera vez que lo hacen. En ese contexto, justamente el bienestar de la población debe ser una prioridad, porque, por ejemplo, tú no ves que eso se hace en los distritos donde tienen todas las posibilidades de crecer y desarrollarse. Eso tú no ves con manera frecuente en zonas en donde realmente hay empleo, donde hay inversión. Entonces yo creo que el tema social no se puede excluir del tema político. Efectivamente, en eso estamos de acuerdo. Ahora lo que la gente pide es la renuncia de la presidenta, pide elecciones inmediatas, pero eso es imposible. Pero ¿cómo es? A eso voy justamente, o sea, ¿cómo el gobierno, y acá mi pregunta en ese sentido, cuál es la salida, el camino? O sea, ¿cómo el gobierno va a poder encontrarle una solución a toda esta crisis profunda que vive el país cuando se tiene esa agenda política? Es más, o sea, tú tienes que sentarte con alguien quien viene ya con una agenda ideologizada en el sentido de decir, renuncia de presidenta Dina Boluarte, asamblea constituyente, adelanto de elecciones, liberación de Pedro Castillo. Esa es su exigencia. Y para agravar el tema, es que el gobierno, ya lo ha dicho varias veces, no tiene un interlocutor válido, o sea, no hay con quién conversar, no hay quien canalice estas protestas. Entonces, ¿cuál entonces cree usted, como la experiencia de exministra, de excongresista, también de exalcaldesa, cuál cree que es el camino que tiene que seguirse para evitar ya más caos, más violencia, más muertes? Mira, Carlos, yo me pongo en el terreno de los hechos. Yo qué haría, en primer lugar, es llamar a los gobernadores de cada región para que sean los puentes en esta crisis, para llevar y traer cosas buenas, para llevar y traer soluciones, para no alentar más a la violencia. Es fundamental que el gobierno central entienda el desarrollo con los alcaldes provinciales, distritales, de centros poblados, que entienda el desarrollo con los gobiernos regionales y la inversión local, la inversión regional, el apoyo de buenos técnicos, de buenos proyectos que se desarrollen de manera rápida, oportuna y que no bloqueen con más burocracia, pero también un llamado a las autoridades locales para que sean conscientes, se pongan las pilas e inmediatamente comiencen a trabajar en favor del desarrollo y no de sus intereses. Correcto. Sin embargo, gran bloque de la zona sur, me refiero a varios gobiernos regionales de la zona sur, han firmado un pronunciamiento manifestando la agenda política que les acaba de manifestar. Es más, Puno con su gobernador quiere separarse del Perú. O sea, esa es la agenda política. No te olvides que la agenda política deriva de una realidad social cruel en el sur, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, ¿qué sienten los gobernadores? Si encuentran una región totalmente endeudada, sin presupuesto, si encuentran a los líderes sociales totalmente violentados por esta crisis, ¿tú crees que se van a sumar con quienes pelean? No. Y aquí hay un gravísimo error de la Presidenta de la República, porque ante el problema que hubo en Ayacucho el 15 de diciembre, si más no recuerdo, donde ya hubieron 10 muertos, donde debió renunciar el ministro del Interior, debió renunciar el premier, debió refrescar inmediatamente ese gabinete, continuó con la misma gente. Y en lugar de volar a esas regiones a atenderlas, se demoraron muchísimo para movilizar a la gente y formar esas mesas de diálogo que la gente siente que son unas mecedoras porque terminan en nada. Sí, señor, doctora Gloria, es lo que se tiene que cambiar en el país. Si me permite, usted habla... Que tome decisiones y solucione problemas. Ahora, el tema netamente político tiene que conversarse y se puede conversar si nosotros hacemos entender a los dirigentes lo siguiente. Correcto, sí, pues si me permite, un paréntesis ahí rapidito. Usted habla de que estas zonas están olvidadas, que no reciben el dinero, que no reciben el apoyo que se requiere, pero solamente en la región Puno, donde nace el conflicto, Puno, al ladito de Bolivia, ¿no? Para más o menos tener esa referencia,
recibe 5 veces más canon minero en el último año, 2022. El 2021 recibió 114.5 millones solamente de canon minero. El año 2022, este año donde estuvo Pedro Castillo, este año 2022 que acaba de concluir, ha recibido 525.8 millones de soles, 5 veces más dinero. O sea, no es una zona económicamente pobre. En lo que es pobre son en la calidad de autoridades que eligen y que no saben administrar ese dinero. Esa no es responsabilidad del gobierno central, es responsabilidad finalmente de los partidos y de la incapacidad que tienen para gestionar toda esa gran cantidad de dinero, 525.8 millones de soles. Y solo le hablo de la región Puno, ¿eh? No lo vemos en todas las regiones. Como tú lo has dicho muy claramente, por incapacidad. No nos olvidemos de la corrupción, porque de 25 gobernadores, el 80% tiene carpetas fiscales abiertas. No nos olvidemos que de casi 2.000 alcaldes, más de la mitad tiene procesos penales. Entonces, los niveles de corrupción también afectan a la población porque están hartos de que la clase política se llene los bolsillos y se olviden de ellos. Y la incapacidad es terminar el año y ni siquiera haber ejecutado el presupuesto en el 50%. El tema del canon y la inversión social es vital, pero sin embargo el MEF tiene que estar presente y también la Contraloría General de la República con el control concurrente para que vean en qué gastan, cómo gastan, se requiere en ese sector, cómo va a ser, cuánto tiempo va a durar. Y obviamente no te olvides que ahora los presupuestos son multianuales, para que el que entra no venga, rehaga todo y vuelvan a hacer. No, entonces por eso también es bien importante la participación ciudadana. Pero yo iba, Carlos, a esto. En este tema político tenemos que entender la crisis en su magnitud. Supongamos que sale Dina Boluarte, llaman al Congreso que elija otra mesa directiva. Hasta que eso pase, ¿quién se queda a cargo del Poder Ejecutivo? El señor Williams, de ultraderecha, ahí donde está Yarro, Cabello, Tudela. ¿Se imaginan qué harían ellos con todo el país si ahora que medianamente estamos protegiendo las instituciones porque las invaden? ¿Cómo sería con ellos? Doctora, ¿y usted cree, si es que Dina Boluarte cae, usted cree que le van a dejar a José Williams, presidente del Congreso, como titular, como jefe de Estado? No, mira, ahí se van a tirar a José Williams. En este momento, Carlos, analiza la situación. Estos señores de la ultraderecha invadieron ya el Tribunal Constitucional, o sea, eligieron un Tribunal Constitucional a su medida. Primer factor. Están volando para elegir el defensor del pueblo a su medida. Tienen tomado, ¿no? O sea, se nota la influencia de ellos en el Poder Ejecutivo. Veíamos cómo actuaban con Pedro Castillo, cómo actúan ahora. Y nosotros, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos gobernabilidad, pero no a su medida. Necesitamos que realmente, está bien, lo sacan a Williams. ¿Quién va a entrar? ¿A quiénes van a elegir? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Y no es mejor que definitivamente, mejor se adelante a diciembre del 2023 las elecciones, que eso sí se puede lograr, y poder poner las autoridades que ahora deberíamos elegir con más cuidado. ¿Usted cree que hay tiempo para eso? O sea, ¿usted cree que el tiempo que se reduce al 2023 con este caos puede ser el tiempo suficiente para una reflexión y que la ciudadanía pues entienda que tiene que elegir de manera adecuada? Estamos hablando, ya se nos fue enero, mientras que se elige al nuevo presidente que es José Williams, mientras que no es él, entre otros, se nos fue febrero. O sea, mira lo que hizo el Congreso. En lugar de cerrar la primera legislatura en diciembre y dejar el voto del adelanto de elecciones, la primera votación en diciembre, y hacer la siguiente los primeros días de enero, ponen el inicio de la segunda legislatura a febrero. Y así van alargando, ¿no? Así van alargando.
Y vamos a tener que sacrificar las reformas, porque al final este Congreso, ¿qué reformas está haciendo? Las que a ellos les convienen. Ellos vienen hablando nuevamente de esa reelección que les conviene, de la bicameralidad a su medida, a su forma de hacer, no como al Perú lo requiere, lo necesita. Y también miremos cuánto quieren cambiar de la Constitución, pero en lo que ellos quieren, y por no el otro lado lo que tenemos, realmente se necesita. Y por el otro lado tenemos una asamblea constituyente. Hace tiempo debieron cambiar el artículo 117 de la Constitución para poner y agregar de todas maneras que el presidente o la presidenta que llega a casos de corrupción sale, inmediatamente se llama a elecciones. Pero eso que debió ser inmediato, hasta ahora nada. O sea, no les conviene porque ellos están pensando en que alguien de la extrema derecha va a salir electo. Y ya sabemos cómo manejan ellos el país. Ajá. Ahora, ¿quién crees que está aprovechando mejor toda esta crisis? ¿Quién crees que tiene todo el dinero para moverse a nivel nacional? Y tienen ahí la Comisión de Constitución, la Comisión de Fiscalización, las comisiones que mueven realmente el país. La tiene el fujimorismo. ¿Usted cree que el fujimorismo todavía tiene esa fuerza para poder manejar a su antojo el país? Claro que sí, Carlos. Lamentablemente, en las instituciones tutelares está metido el fujimorismo hasta los huesos. O sea, ¿usted cree que, ¿usted cree que la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, favorece al fujimorismo? ¿Usted cree que el nuevo presidente del Poder Judicial defiende al fujimorismo? Procesos acelerados de la Fiscalía cuando se ha tratado de Pedro Castillo, lo cual está muy bien. Dime tú, esos procesos así de rápidos, así de efectivos para poner a los corruptos presos, ¿le ha pasado lo mismo al fujimorismo? ¿Le ha pasado lo mismo al aprismo? ¿Le ha pasado lo mismo a Luis Castañeda Locio, por ponerte un ejemplo, ahora que tanto Rafael López Aliaga lo menciona y está poniendo a todos los funcionarios totalmente cuestionados en la Municipalidad de Lima? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Contraloría y su control concurrente? Bueno, ¿no? Kenji Fujimori está a punto de irse preso tal vez, ¿ah? Vamos a verlo, pero realmente yo espero que la Fiscalía retome los cauces de la oportunidad que requiere el país para que se haga justicia, porque si ellos saben acusar, el Poder Judicial puede actuar, pero si la acusación está llena de debilidades, pues esa mala acusación es la mejor defensa que pueden hacerle a la corrupción, fundamentalmente a la corrupción. Correcto. Ahora, para resumir un poquito el tema, ¿debe renunciar Dina Boluarte a la presidencia o no? Va a depender de cómo se comunique en esta semana de acuerdo a la problemática, porque tenemos algo a favor. He visto el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es contundente. Y justamente esta comisión habla de dar todo el respaldo a la democracia y a la gobernabilidad para que el país deje la violencia. Entonces, yo como peruana sí pondría mi cuota de apoyo para salir de este hueco de oscuridad en los que estamos metidos. Y le pediría a la Fiscalía que ninguna muerte quede impune, porque casi medio centenar de peruanos no pueden haber sido de repente asesinados y que quede impune, como quedó con Brian Sotelo, con Inti y con Brian. No podemos permitirlo. Y ahí tenemos que ser muy estrictos. Entonces te vas dando cuenta la importancia del rol de la Fiscalía. ¿Y qué fue de la Fiscalía de Prevención de Delitos? ¿Por qué no está en las zonas donde hay conflictos latentes para evitarlo? ¿Por qué esperan que se lancen las piedras, que se quemen las comisarías, que se quemen las ambulancias? ¿Y dónde están ellos? Tienen que movilizarse, como todos los sectores del Ejecutivo tienen que movilizarse. Este no es tiempo de escritorio, este es tiempo de atención a nuestra población, sobre todo en las zonas más vulnerables. Correcto, correcto. En el pronunciamiento de la Coordinadora Internacional de Derechos Humanos,
coincidimos y respaldamos que el cese de la violencia, respaldamos el tema del exceso en torno para repeler a las manifestaciones. Respaldamos en parte lo que diga la coordinadora en torno a ello. Y también habla la coordinadora y dice, por favor, el respeto total a los medios de comunicación, el respeto total para que la gente se exprese en libertad y como quiere, ¿no? Sin embargo, creo que le faltó por ahí un párrafo. O sea, también tiene que invocar que cesen los actos vandálicos, que cese la destrucción de la propiedad pública y la propiedad privada. Pero, Carlos, o sea, hay una ley que tiene que cumplirse. Pero eso no está en el comunicado de la coordinadora. La policía tiene que llegar y a los revoltosos llevarlos a la comisaría, investigarlos. Y cualquier acción vandálica se va preso de manera inmediata. Por eso el fiscal tiene que estar ahí para inmediatamente acusar. Es fragancia. No podemos permitir que las ambulancias con niños adentro hayan sido atacadas y el bebé se haya muerto. Eso no se puede permitir. A esos deben darle cadena perpetua. Entonces, yo creo que ahí falta una reacción más inmediata de la Fiscalía y de la Policía. Y aquellos que son y tienen antecedentes de terrorismo, pues deben tenerlos con un seguimiento cercano, porque no vamos a esperar este tipo de crisis para ver dónde están y lo que hacen. Ya ese también es un sistema de inteligencia que está fallando. Así es que el sistema de inteligencia de nuestro país, que también se ponga las pilas. Correcto. Para terminar, tenemos esta información. Mientras estábamos conversando, doctora Montenegro, se ha anunciado un mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte. Está programada para las 9:45, en algunos minutos más. ¿Qué espera usted de este mensaje? Yo espero, primero, una actitud autocrítica a su gestión. En segundo lugar, espero, no disculpas, yo espero que le pida perdón a las poblaciones donde se ha perdido a su gente. Tienen que pedir perdón desde el corazón, con sentimiento, y ver y comprometerse ella a escuchar, a dialogar y a estar atenta con cada organización y formar equipos, no mesas de diálogo, sino equipos de ejecución, de trabajo y de solución de problemas. Esas mesas de diálogo que son mecedoras, que escuchan, se van al línea y se olvidan, eso no funciona, eso no quiere la gente. Quiere soluciones. Y que esos equipos que nombra vayan y vivan en la zona, se queden ahí y de ahí comiencen las gestiones para la solución. Porque no solamente, realmente me aterró ver la cifra de Puno con 70% de niños con anemia. Vale decir, ese niño lo estamos educando para obrero, no aprenderá más, no tiene acceso a internet, no hay conectividad. ¿Qué estamos haciendo con nuestros futuros niños? Perfecto. Con nuestros futuros peruanos? Eso no se debe permitir bajo ningún punto de vista. Perfecto. Doctora Gloria Montenegro, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y haber dado también, a mostrarnos su posición en torno a esta crisis política. Esperemos a ver qué dice en este mensaje a la nación la presidenta Dina Boluarte y esperemos de corazón que ya haya un cese a todos estos actos de violencia. Muchísimas gracias, doctora. A ti, Carlos, un abrazo para todos. Un abrazo. Ha sido la doctora Gloria Montenegro, exministra, excongresista y también ha sido alcalde de la ciudad de Trujillo.